La semana pasada estuvimos viendo este tema que está en pantalla, una clave bíblica para vencer el estrés. Y la semana pasada comencé mostrando algunas estadísticas que confirman el serio problema que es el estrés en nuestra sociedad. Y el hecho de que todos, cristianos incluidos, podemos ser afectados por el estrés. Y fuimos a la Biblia, obviamente, para de allí aprender cómo confrontar y cómo vencer este problema. Y hay varias claves, definitivamente, en la palabra. Pero nos enfocamos en una de ellas. Yo creo que fue un misil que lanzamos al estrés, basado en el principio, la realidad de la necesidad de confiar en Dios. Algo que es necesario, confiar en Dios, pero decíamos que el principio era esperando que Dios se manifieste. Y veíamos lo que significa confiar en Dios. En primer lugar, decíamos que confiar en Dios es necesario para crecer en tiempos de desafíos. Confiar en Dios es necesario para vencer en el día a día. Confiar en Dios, decíamos, también es necesario para experimentar el poder de Dios. Y hablábamos de esperar no solamente en el Señor, sino esperar al Señor. Y decíamos que esperar que Dios se manifieste y esperar y confiar en el Señor significa, en primer lugar, anhelar su presencia. Y hoy lo escribí como va. Los que se dieron cuenta y rectificaron la ortografía la semana pasada, le faltaba la H a anhelar. Así que el anhelo no fue muy perfecto. Anhelar su presencia, escucharle a Él, poner la mirada en Él y vivir para Él. Concluíamos que la clave para vencer el estrés se encuentra en confiar y esperar en Dios. Decíamos que cuando confiamos en Dios y le esperamos, tomando esa porción de Isaías capítulo 40, Él nos proporciona nuevas fuerzas. Y decíamos que no hablaba de fuerzas renovadas, sino que fuerzas intercambiadas. Recibíamos y experimentábamos su poder en nuestra vida. Hoy vamos a ver lo que hace posible que esta experiencia sea una realidad en nuestras vidas. Porque esto tiene que ver con el mensaje central de la vida de la iglesia. Y si se da cuenta, todos los cantos hoy, sin siquiera ponernos de acuerdo, tenían que ver con la cruz del Señor Jesucristo. Hoy voy a hablarles, voy a continuar por unas semanas hablándoles de la centralidad de la cruz. Porque la experiencia de renovación, de restauración y la experiencia de vivir la vida cristiana victoriosamente está directamente relacionada al lugar y el papel, la centralidad de la cruz de Cristo en nuestras vidas. Porque Dios transforma nuestras vidas, Dios nos cambia por medio de lo que esa mesa representa, la obra de la cruz. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Oremos. Padre, ahora bendice la exposición de tu palabra. Señor, que hable a nuestros corazones. Te necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cada semana cuando me preparo para compartir la palabra de Dios, lo hago teniendo en cuenta, y esto lo he dicho varias veces, de que voy a estar parado frente a un grupo de personas donde hay diversas necesidades, con muchas y diversas necesidades. Yo vengo aquí muy consciente de esa realidad. Y esa es una de las razones por las que, pienso yo, las iglesias necesitan pastores y predicadores. Una de las razones por las que las iglesias necesitan un liderazgo bíblico. Así que estoy consciente de que hoy entre nosotros hay necesidades de todo tipo, diversas. Quizás necesidad de gozo para alguien,
Quizás las presiones y las dificultades de la vida te han drenado la alegría, te han restado al gozo. Quizás para alguien lo que necesita es paz. Es posible que las cosas no estén funcionando como habías anhelado, como habías planeado, como te habías propuesto. Que aun cuando has estado orando, las cosas no se han ido canalizando como tú quisieras que fueran. Y eso te tiene quizás carente de paz, pensando mucho. Quizás hay alguien que cueste incluso trabajo reconciliar el sueño en la noche. O es posible que entre nosotros hay alguien o haya alguien que se sienta inseguro. Probablemente sí. Has estado escuchando las noticias y ves todo lo que está pasando, no en el mundo, en nuestra propia comunidad, cercano a nosotros. No te sientes seguro. Estás viendo que en el empleo, en tu trabajo, le han dado layoff, han dejado ir a unos cuantos y no te sientes ni siquiera seguro en tu empleo. Pero sin duda entre nosotros también hay quien necesite consolación, consuelo en su vida. Quizás hay alguien que necesita amor, alguien que necesita fuerzas, alguien que necesita salud. Y el hecho es que hoy estamos aquí y Dios permitió que tú estuvieras aquí porque Él quiere que recuerdes algo una vez más. O quizás quiere que tú escuches por primera vez una verdad. El mensaje de esta mesa. El mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. O quizás necesitas recordar, necesitas conocer que la fuente y esperanza de todo lo que verdaderamente necesitas en la vida se encuentra en la cruz del Señor Jesucristo. Que no solamente la esperanza tuya y mía, sino que la esperanza de este mundo se encuentra en la horrífica, humillante, cruenta muerte del Hijo de Dios mismo en forma humana, colgado en una cruz hace más de 2000 años atrás. A finales de este mes celebramos la Semana Santa y un anuncio que tienen en su boletín. Vamos a tener un servicio de Viernes Santo, viernes obviamente 29 de marzo, creo que es a las 7 de la noche. La centralidad de la cruz. Y en estos mensajes voy a estar enfocándome en eso, en vista de lo que vamos a celebrar en unas semanas. La esperanza de este mundo, esperanza nuestra, está en el Hijo de Dios, colgado en una cruz hace más de 2000 años atrás. Y quizás, como decía, suene extraño para algunos. Alguien puede preguntarse, ¿cómo es posible que mi esperanza, hablábamos de seguridad, la paz que necesito, la seguridad que necesito, todas estas cosas, la salud que necesito, la fuerza que necesito, lo que necesito en mi vida, ¿cómo es posible que todas estas cosas, que todo lo que yo verdaderamente necesito es lo que puede ofrecer un hombre colgado en una cruz hace 2000 años atrás? ¿Cómo es posible que sea un hombre azotado, herido, crucificado, humillado, a quien yo tengo que acudir para que mi vida tenga sentido, para que mi vida tenga valor? Como que esto no conjuga. Y por supuesto que sería extraño y sin sentido si nosotros estuviéramos simplemente hablando de un hombre más, de un judío más. Pero esta mesa nos recuerda a nosotros que no hablamos de un hombre cualquiera. Cantábamos hace un ratito, no hay otro igual. ¿Alguien dice amén esta mañana? Estamos hablando del Hijo de Dios, divino, santo, perfecto y eterno. Y es por eso que mi oración hoy es que cada uno de nosotros salgamos de aquí confiando en el Señor Jesucristo, confiando en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como la única fuente, certeza, seguridad y garantía de esperanza, no solo para nuestra salvación, sino para todo nuestro andar en la vida. Por eso hoy quiero dirigir mis palabras en primer lugar
a alguien que quizás no tiene una relación con Dios. Alguien que no se considera ser cristiano, pero está aquí. Quizás viniste investigando, explorando. Bueno, quiero saber qué es esto del cristianismo. ¿Te interesan un poco las cosas del cristianismo? Quiero hablar de ti esta mañana porque el mensaje central de la cruz tiene que ver contigo y la razón por la que estás en este mundo y la razón por la que estás aquí esta mañana. Pero también quiero hablarle a los cristianos, quiero hablarle a la iglesia. Primero porque el mensaje, cuando dice Primera de Corintios, la palabra de la cruz, está hablando de la predicación de la cruz, el mensaje de la cruz. No es solamente el mensaje que no creyentes necesitan escuchar para su salvación y al que deben responder los que no creen. Cuando hablamos de la centralidad de la cruz, lo que estamos diciendo es que la cruz es en primer lugar necesaria para nuestra salvación. Sin cruz no hay salvación. Pero también la cruz es necesaria para nuestro andar diario. La cruz es necesaria para nuestra vida cristiana día a día. En segundo lugar, la razón por la que les voy a hablar también específicamente a los cristianos es porque la idea central de este mensaje viene de un verso de la Biblia, Primera de Corintios 1:18, que está en un contexto que se le está hablando a cristianos. Pablo comienza la carta, la primera epístola a los Corintios, diciendo: escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, es una carta para cristianos. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Pablo le escribe a cristianos, a gente que ya eran salvas, que habían experimentado salvación, pero que ahora se han alejado de la cruz y se han enfocado en otras cosas y le han dado prioridad a otras cosas, creyendo que otras cosas son más importantes. Cosas que ellos pensaban que tenían el primer lugar, la prioridad. Y ahora la experiencia de la cruz en la vida de estos creyentes ha pasado a un segundo plano. Ya no es lo central. Y Pablo les escribe para reenfocarle de nuevo en la centralidad, en la relevancia, en la importancia de mantener la cruz frente a nosotros cada día. Pablo les hace ver que la cruz es el centro de todas las cosas. No es solamente el centro en el momento de la salvación, como les decía al principio, sino en toda la vida cristiana. Y esta mesa es el testimonio de eso. Esta mesa es el testimonio de la centralidad de la cruz. ¿Por qué? Bueno, porque la cruz, en primer lugar, proclama el inquebrantable amor de Dios por mí. La cruz es el centro de la vida cristiana porque ella es símbolo, ella representa el eterno amor de Dios por ti. Y luego de más de 2000 años de cristianismo, es casi natural para nosotros ver la crucifixión de Jesús, películas, tantas cosas que hay, y entender que lo que hizo Jesús fue un sacrificio. Y venimos cada primer domingo del mes delante de esta mesa, y ya sea que el entendimiento de lo que esta mesa representa sea exhaustivo, sea bien amplio o parcial, no lo entendamos completamente, podemos percibir y podemos entender que el pan y el jugo de uva que representa la sangre, el pan que representa el cuerpo, separado, esto habla aquí de muerte, habla de sacrificio. La sangre por un lado y el cuerpo por el otro. No nos es difícil entender que es un sacrificio. Los cristianos tenemos una amplia tradición de doctrina, de liturgia, de oraciones, de himnos, de cantos, de lectura bíblica, de nuestro lenguaje, de nuestra forma de pensar con relación a la muerte del Señor Jesucristo, que le hace natural para nosotros, que lo veamos como un sacrificio. Cantamos todas las canciones en relación a la cruz y que tienen que ver con la cruz y entendemos que hay un sacrificio. Pero escuchen, nosotros lo entendemos, tenemos la revelación completa de Dios. Pero ¿sabes qué? Para los quienes fueron testigos de la crucifixión de Cristo, esto era cualquier cosa menos un sacrificio.
solamente desde el punto de vista técnico, no podía ser lo que pasó en el Monte Calvario, en la crucifixión de Jesús. No podía ser un sacrificio porque no lo describía. Por ejemplo, en el Calvario no había un altar. O sea, los judíos decían, ¿cómo va a ser un sacrificio si no hay altar? Los que procesaron y crucificaron a Jesús no fueron sacerdotes los que ofrecieron el sacrificio, no eran sacerdotes los que estaban a cargo. Obviamente sí hubo muerte en la cruz, pero la muerte y sacrificio desde el punto de vista judío no puede ser porque no está haciéndose en el templo, está haciéndose fuera del templo. Eso no hay sacrificio, no está en el lugar aprobado por la religión donde deben ser para que sean los sacrificios. Esto no califica desde la mente judía para sacrificio. Estaba haciendo incluso más afuera de los muros de la santa ciudad, no puede ser sacrificio. Y el apóstol Pablo es quien nos presenta a nosotros con detalles el vínculo de la muerte de Cristo, la conexión que hay y la realidad que es la muerte de Cristo como un sacrificio. De hecho, en 1 Corintios 5:7, él presenta al Señor Jesucristo como el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua ofrecido. Y hace la conexión entre la Pascua celebrada con la última cena y la crucifixión y lo que representa el Calvario. Así que ahora para nosotros es claro que esta mesa, que es el símbolo de la muerte del Señor Jesucristo, de hecho él dijo, hagan esto en memoria de mí, nos testifica de la centralidad de la cruz. El mensaje de la cruz que nos habla del eterno amor de Dios por nosotros. Si algo usted y yo necesitamos saber, y si algo necesita saber usted en este día, se acaba la predicación ahora mismo, pero usted y yo necesitamos tener presente que Dios nos ama con amor eterno. Amén. Y la cena del Señor nos habla de ese amor sacrificial. Nosotros hemos escuchado muchas veces decir, nadie se muere de amor. ¿Te has escuchado esto alguna vez? Nadie se muere de amor. Capaz que tú se lo has dicho a alguien. Pero la cruz nos dice que hubo alguien que murió por amor. El sacrificio en la tortuosa y cruenta cruz es la expresión divina del eterno amor de Dios por nosotros. Antes de que el mundo fuera formado, establecido, antes que las estrellas fueran colgadas en el firmamento, el Dios del universo dirigió su afecto a usted y a mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y dónde está la evidencia de ese amor? La centralidad de la cruz. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguna otra palabra, ningún otro mensaje en la tierra puede reconciliar a los hombres con Dios y ponerlos bajo el cuidado diario de Dios. Ninguna palabra en la tierra, ningún mensaje en la tierra, ningún acto en la tierra puede dar a los hombres la seguridad del perfecto amor y el cuidado diario de Dios y de vivir eternamente con Dios en la esfera del amor de Dios. No hay otro. Así que esta es una realidad. Sin embargo, en 1 Corintios podemos ver dos tipos de reacciones, de respuesta al mensaje de la cruz. Mira el contraste. Verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden, ¿verdad? Verso 18. La idea de que el Dios infinito, el Dios eterno se humanó, se hizo hombre, es una locura para muchos. Eso no tiene ningún sentido. Que Dios se rebajó, que el Creador tomó la forma de sus criaturas. Eso es desquiciado, eso no tiene sentido, eso es absurdo. Un musulmán le diría a usted, es imposible. Dios no se rebajaría a eso. Alá nunca lo haría. Y de ninguna manera es posible que un hombre sea divino. Es imposible que en un hombre se combine
Las dos naturalezas estén presentes, no combinadas, presentes las dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina. Los teólogos le llaman a eso fancy word, unión hipostática. Una forma fancy de decir dos naturalezas en una misma persona. Y uno dice, no, eso no tiene sentido. Y que Dios no solamente tome forma de hombre, sino que sea humillado y que muera en una cruz, no tiene sentido. Es decir, la palabra cruz, crucificado, para aquella gente que lo consideraban locura, ya por sí sola era suficiente, porque la cruz representaba humillación. Y nosotros estamos acostumbrados a ver la cruz en la iglesia, en los cementerios, y la colgamos en una cadena, en lo que sea. Ha vuelto muy común, ¿no? Y la aceptamos y decimos, es un símbolo. Pero tenga presente algo, los primeros cristianos, les voy a dar un dato histórico que es interesante, los primeros cristianos, por siglos, no usaban símbolo de la cruz. No lo usaban. No se ha descubierto, la arqueología todavía no ha encontrado evidencias de que usaban la cruz como símbolo. Los lugares donde se congregaban no tenían cruz. Históricamente, por cientos de años, muchas iglesias evangélicas, incluyendo bautistas y de otra tradición, no usaban una cruz en ninguna parte de su edificio, no lo usaban. ¿Por qué? Porque la cruz, especialmente en el primer siglo, la cruz estaba destinada a condenar a la persona, a que la persona muriera, a infligir dolor, muerte, humillante, tan humillante y tan tortuosa, tan terrible y tan humillante, repitiendo el término, era la muerte en la cruz, que la ley romana prohibía que los ciudadanos romanos fueran a la cruz. Un ciudadano romano no podía ser condenado a la cruz. Lo condenaban de otra manera, lo mataban de otra manera, pero no podían ir a la cruz. Estaba reservada para los que no eran romanos, bárbaros, esclavos. Esos eran los que condenaban a este tipo de muerte. Y los colgaban de un madero prácticamente desnudos, humillados, torturados, con clavos en las manos, en los pies. Y decir ahora el mensaje, la palabra de la cruz, mire todo esto, y decirle a aquella gente, en aquella cultura, en aquel contexto religioso, que la palabra de la cruz, que la muerte de aquel judío, entre comillas, en una cruz era la vía de Dios, era la solución de Dios para la salvación del mundo. Era un absurdo, no tenía sentido. 1 Corintios 1:23, el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, la centralidad de la cruz, dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los judíos la palabra Mesías y crucificado no podían estar juntas. Para los judíos era una blasfemia decir esto. Imposible ser colgado en una cruz, porque representaba maldición para ellos. El Mesías no podía ser anatema, el Mesías no podía estar bajo maldición. Y para los gentiles, ya le dije, locura, un judío muriendo en una cruz. Un judío, imagínese Roma con toda su pompa y todo lo que creídos que eran los romanos, especialmente las autoridades. Un judío muriendo en una cruz, siendo puesto en la cruz por soldados romanos, es lo que yo necesito en mi vida. Creer en eso, que el destino de la humanidad está determinado por un judío en una cruz. Eso es una locura. No se sorprenda, porque no estamos hablando necesariamente y únicamente del primer siglo. La verdad, esta misma idea es una locura para muchos hoy en día. Pero le dije que había una distinción, porque hay otro grupo de personas. Porque la palabra, verso 18 de la cruz, es locura. ¿A quién? A los que se pierden.
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para unos es locura, blasfemia, no tiene sentido, pero para los que son salvos, la cruz es el poder de Dios, porque el mismo apóstol Pablo dice que la cruz es sabiduría de Dios. Verso 24 dice: más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, el de la cruz, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay un grupo de personas para quienes la cruz no es locura, es todo lo contrario, para quienes la cruz no es vergüenza, sino gloria, para quienes la cruz no es locura, sino logro, para quienes la cruz no es ignominia, sino inspiración, para quienes la cruz no es maldición, sino bendición, para quienes la cruz no es muerte, sino vida, para quienes la cruz no es afrenta y debilidad, sino poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Para quienes la cruz no es ignorancia, sino que el Cristo de la cruz es sabiduría de Dios, es poder de Dios. Ahora, ¿por qué hay un grupo que la ve como locura y un grupo que la ve como inspiración? ¿Por qué unos se burlan y otros cantamos de la palabra y el mensaje de la cruz, del evento de la cruz? La respuesta, le voy a decir, no tiene que ver con nuestra capacidad intelectual. No tiene que ver con nada que nosotros podamos aportar, nada que nos pueda calificar para ser nosotros atraídos por la cruz. La única diferencia entre un grupo y otro, entre los que ven la cruz y dicen locura, y los que vemos la cruz y decimos aleluya, gloria a Dios, la única diferencia es la gracia de Dios, es la obra de gracia salvífica de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué miramos la cruz y nos asombramos y adoramos y agradecemos? Y déjenme decirle, cuando hablo de la cruz, no estoy hablando de adorar la cruz. Lo que Pablo dice en 1 Corintios 18 es la palabra de la cruz, es el mensaje de la cruz, es lo que la cruz representa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué nosotros podemos hacer eso? Los que se salvan. ¿Porque somos mejores que otros? ¿Porque somos más inteligentes? ¿Porque somos más brillantes? No. Podemos mirar la cruz con iluminación, con asombro y gratitud, gracias a las misericordias de aquel que nos amó y ocupó nuestro lugar en esa cruz. Es gracias al amor y a la misericordia de Dios que nosotros podemos mirar el evento de la cruz, la persona de la cruz, y ver belleza en lugar de maldición. Y experimentar gozo en lugar de cenizas. El Espíritu Santo, por medio de las palabras del apóstol Pablo, nos enseña que el evento de la cruz, que esta mesa nos recuerda, que tiene tanto que ver con lo grande del sufrimiento de Cristo, proclama el amor eterno de Dios por nosotros. Fue el amor lo que convirtió el sufrimiento en un sacrificio. Y esta es la realidad. Es a causa de este amor que Dios actuó para rescatarnos y salvarnos. Pero por el otro lado, hay una responsabilidad también de parte humana. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos la salvación. Pero hay algo que nos toca a nosotros reconocer. Y es que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios y que arrepentidos de nuestros pecados necesitamos pedirle perdón y de esta manera recibir lo que la cruz ofrece, salvación. Fíjense lo que dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Marca eso, creyentes. ¿Cómo lo salvó? Dice, por la locura de la predicación. Creyentes, creer. Usted y yo necesitamos creer. Usted y yo no somos marionetas. El hombre tiene que responder en fe. Por eso les dije que hoy iba a hablar primero a quien tal vez no tenga una relación con Dios.
Y es aquí, ya concluyendo, que debo preguntarle a alguien: ¿qué vas a hacer ante la oferta de la cruz? ¿Qué vas a hacer con la invitación de Dios? ¿También vas a decir es locura, no lo necesito? ¿O vas a responder en fe? La cruz y el encuentro con la cruz no es solamente el inicio de la vida cristiana, les decía al principio, por eso hablo al otro grupo, sino también es el centro de la vida cristiana cada día. Porque la cruz es un continuo recordatorio de que Dios me ama eternamente. Que el Dios de la eternidad determinó que su Hijo Jesucristo moriría para que tú pudieras ser adoptado como hijo de Dios. Para que tú puedas encontrar perdón, para que tú puedas encontrar gozo, paz, propósito en la vida, fuerza en la vida. Por eso el mensaje de la cruz es central, porque habla del amor de Dios por ti. La cruz es el símbolo de que Dios te ama, de que Dios quiere perdonar tus pecados, que Dios quiere darte vida eterna, una vida de eterna comunión, relación con Él. De eso habla. Y la pregunta es si quieres aceptar que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, si quieres creer, si puedes creer que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue para salvarte a ti de estar eternamente separado de Dios. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es la potente proclamación de que Dios te da, por su amor, perdón, salvación, una vida nueva y una vida de eterna comunión con Él. La pregunta es: ¿qué voy a hacer con esto? Es mi oración que si alguien aquí esta mañana no tiene una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo, diga: yo creo que la cruz es la solución a lo que me separa. La próxima semana vamos a ver la centralidad de la cruz en la vida del creyente cada día. Un impacto tremendo. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a orar. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Esta mesa es el mensaje de la bondad de Dios. Esta mesa es el testimonio de la gracia. Esa mesa es el testimonio de que Dios me ama con amor eterno. Esta mesa es el testimonio de la centralidad de la cruz de Cristo. Desde al principio, no solamente para el perdón de nuestros pecados y tener una relación, una comunión con Dios, la centralidad de la cruz, la relevancia, la importancia y el efecto de la cruz en mi andar diario con Cristo. Pero de eso les voy a hablar la semana que viene. Vamos a orar. Padre, gracias esta tarde por tu amor. Gracias esta tarde por tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra de la cruz. Gracias por el mensaje de la cruz. Pero, oh Señor, gracias por el evento de la cruz. Gracias por el Cristo de la cruz. Aleluya. Señor, este Cristo que con su muerte proclama, anuncia y hace accesible la realidad de tu gran amor, eterno amor por nosotros. Oh Señor, como dice tu palabra, de tal manera nos has amado, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Señor, que en la medida en que nos preparamos en estos días para celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa, Señor, nosotros experimentemos que la cruz no es solamente el inicio de la vida cristiana, es la fuente, el fundamento de todo lo que necesito diariamente para vivir la vida cristiana. Y que me encuentre allí, dándote gracias. Señor, si alguien esta mañana aquí en este lugar no te conoce, si
Si alguien no ha hecho decisión por Cristo acá, yo te pido en el nombre de Jesús que tú trabajes con ese corazón. De hecho, está aquí esa persona porque tú estás trabajando en su corazón. Quizás en su plan, en sus arreglos, no estaba ni siquiera de estar aquí. Señor, por de la misma manera en que yo anticipo cuando me preparo que hay diversas necesidades, tú sabes cuáles incluso son esas necesidades, y una de ellas puede ser: alguien necesita salvación hoy. Habla tú y toca a esa persona y permite que te invoque a ti, Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, de prepararnos para enfrentar una nueva semana, permite, Señor, que lo hagamos viviendo como dice ese antiguo canto: la cruz delante y el mundo atrás. He decidido seguir a ti. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Vaya con Dios, que Dios le bendiga y que tenga una semana llena del poder de Dios. Amén.